Disfruta mucho del viaje, Fernando. Será la última cosa cara que podrás pagar. Encontré a mi marido en el crucero de nuestra luna de miel con su amante. Decidí darle una lección que jamás olvidaría. Me llamo Paloma Ruiz y a los 42 años descubrí que 10 años de matrimonio pueden ser destruidos por un simple papel olvidado en una maleta. Soy profesora de historia en el Instituto Andaluz de Cádiz desde hace 15 años. Me encanta mi trabajo, especialmente cuando enseño sobre las grandes navegaciones españolas, ironías del destino, considerando lo que sucedería después. Mi vida con Fernando parecía estable. Él trabajaba como gerente comercial en una empresa de equipos industriales, yo daba mis clases, y nuestra rutina era predecible pero cómoda. Vivíamos en una casa acogedora en el casco histórico de Cádiz, cerca de la playa, y teníamos una cuenta de ahorros conjunta donde guardábamos dinero para proyectos futuros. Fernando siempre viajaba por trabajo. Al menos 2 veces al mes salía para visitar clientes en otras ciudades. Madrid, Sevilla, Valencia, ya estaba acostumbrada a esas ausencias que duraban entre 2 y 4 días. En la última semana de mayo, anunció un nuevo viaje. Paloma, necesito ir a Portugal la próxima semana. Cliente importante en Lisboa. Me quedaré unos 5 días. ¿5 días? ¿No es mucho tiempo? Es un contrato grande. Vale la pena. Fernando parecía ansioso, más de lo normal para un viaje de trabajo. Pero no sospeché. Después de 10 años de matrimonio, una aprende a confiar. La mañana del viaje, estaba haciendo la maleta en el cuarto cuando recibió una llamada urgente en el teléfono fijo de la sala. Era algo sobre un problema en la empresa que necesitaba resolver antes de salir. Paloma, ¿puedes terminar de hacer mi maleta? Necesito llamar a la oficina. Claro. Fui al dormitorio y empecé a doblar las camisas que él había separado. Fernando siempre fue organizado con la ropa de viaje, tenía incluso una lista mental de qué llevar en cada ocasión. Fue entonces cuando vi un papel medio doblado al fondo de la maleta. Lo tomé sin pensar mucho, creyendo que era algún documento de trabajo que había olvidado guardar en su portafolio. No lo era. Era un itinerario detallado de un crucero. Mediterranean Dreams, 7 días de lujo por el Mediterráneo. Mi corazón se aceleró. Leí el documento 3 veces antes de poder procesarlo completamente. No era un viaje a Lisboa. Era un crucero de una semana por el Mediterráneo, saliendo desde Barcelona al día siguiente. Pero lo que realmente me dejó sin aire fue reconocer ese itinerario. Era exactamente el mismo crucero que habíamos hecho en nuestra luna de miel, 10 años atrás. El mismo barco, la misma ruta, los mismos puertos. Incluso el tipo de camarote era idéntico, suite presidencial con balcón privado. Fernando había copiado nuestra luna de miel en cada detalle. Con las manos temblando, busqué más información en el itinerario. Allí estaba, pasajeros, Fernando Ruiz y Estrella Vega. Camarote 14, suite presidencial. Estrella Vega. Ese nombre se grabó en mi mente como hierro candente. ¿Quién era Estrella Vega? ¿Cuándo la había conocido Fernando? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Miré el valor del viaje al final del documento. 8.000 euros. 8.000 euros gastados en un viaje romántico con otra mujer. ¿Dinero sacado de dónde? De nuestras economías conjuntas, obviamente. Del dinero que habíamos ahorrado durante años para reformar la casa, para emergencias, para nuestros planes de futuro. Escuché a Fernando colgar el teléfono en la sala y guardé rápidamente el papel en el cajón de mi cómoda. Listo, amor. Problema resuelto, dijo, regresando al cuarto. Qué bien, logré responder, fingiendo naturalidad mientras mi mundo se derrumbaba. ¿Terminaste la maleta? Sí. Ya está todo. Fernando me dio un beso en la frente, el mismo beso cariñoso que me daba desde hace 10 años, ahora transformado en una mentira nauseabunda. Voy a extrañarte, Paloma. Yo también te voy a extrañar. Mentía tan bien como él. Fernando salió a trabajar como si fuera un día cualquiera. Yo me quedé en casa, era mi día libre, tratando de entender cómo nuestra vida se había convertido en una farsa. Tomé nuevamente el itinerario y lo estudié línea por línea. El viaje comenzaba al día siguiente, jueves, en Barcelona. Estarían una semana en el mar,
visitando los mismos lugares donde Fernando me había pedido matrimonio, donde habíamos hecho el amor por primera vez como marido y mujer, donde habíamos soñado con nuestro futuro juntos. Y ahora estaba repitiendo todo eso con Estrella Vega. Necesitaba saber quién era esa mujer. Abrí mi laptop y busqué el nombre en Google. No encontré mucho, solo un perfil en LinkedIn que mostraba a una mujer de unos 30 años, cabello castaño, sonrisa confiada. Profesión, vendedora de perfumes en el Corte Inglés. Vendedora de perfumes. Fernando había conocido a su amante comprando perfume en el centro comercial. ¡Qué cliché patético! Pasé el resto de la tarde alternando entre la rabia y la tristeza. ¿Cómo había logrado esconderme todo eso? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Cómo podía mentirme con tanta naturalidad, besarme cada noche sabiendo que estaba planeando un viaje romántico con otra mujer? ¿Y por qué elegir exactamente el mismo crucero de nuestra luna de miel? No le bastaba con traicionarme, tenía que borrar nuestras memorias más preciosas. Cuando Fernando llegó a casa por la noche, yo estaba preparando la cena como si fuera un día normal. ¿Cómo fue el día?, me preguntó abrazándome por detrás en la cocina. Tranquilo. ¿Y el tuyo? Ajetreado. Mañana temprano tengo que estar en el aeropuerto. Aeropuerto. Realmente iba a mantener la mentira hasta el final. ¿A qué hora es el vuelo? A las 7 de la mañana. Hoy me acuesto temprano. Durante la cena, observé a Fernando con otros ojos. Buscaba señales de nerviosismo, de culpa, alguna pista de que él supiera que yo sabía. Pero estaba normal. Hablando del trabajo, haciendo planes para cuando regresara, actuando como el esposo dedicado que yo creía tener. ¿Cómo podía ser tan falso? Esa noche, acostados en la cama, Fernando me abrazó como siempre. Voy a extrañarte, murmuró en mi oído. Yo también. Cuando regrese, ¿qué te parece si salimos a cenar? Hace tiempo que no hacemos algo romántico. Algo romántico. Después de pasar una semana haciendo cosas románticas con Estrella Vega. Sería genial, respondí. Fernando durmió plácidamente a mi lado. Yo pasé toda la noche despierta, mirando a ese hombre que creía conocer desde hacía 10 años y dándome cuenta de que era un completo desconocido. A la mañana siguiente, se levantó a las 5 para arreglarse para el aeropuerto. Se duchó, se afeitó con esmero, mucho más que lo habitual para un viaje de trabajo, y se puso ropa casual pero elegante. Y chao, amor. Te llamo cuando llegue a Lisboa. ¿Buen viaje? Cuídate. Otro beso en la frente. Otra mentira. Fernando salió de casa llevando la maleta que yo había ayudado a preparar, sin imaginar que yo sabía exactamente a dónde iba y con quién. Apenas se fue, tomé mi celular y llamé al banco. Buenos días. Quisiera saber el saldo de mi cuenta conjunta. Un momento, por favor. Su saldo actual es de 2.415 euros. 2.000 euros. La semana anterior teníamos 8.000 euros en esa cuenta. Fernando había retirado exactamente 6.000 euros, probablemente para pagar el crucero y aún tener dinero para gastar con Estrella. 6.000 euros de nuestros ahorros gastados en una traición. Me senté en el sofá y lloré por primera vez desde que lo descubrí todo. Lloré por la ingenuidad, por la confianza traicionada, por los 10 años de matrimonio convertidos en una mentira. Pero después de las lágrimas, vino la rabia. Fernando creía que era listo. Creía que podía usarme como a una idiota útil que le hacía la maleta para que me engañara. Creía que podía gastar nuestro dinero en una aventura romántica y volver a casa fingiendo que había trabajado en Lisboa. Creía que yo me quedaría en casa esperando como una esposa sumisa mientras él reescribía nuestras memorias más importantes con otra mujer. ¡Qué equivocado estaba! Fui al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba mis joyas. Tenía algunas piezas heredadas de mi abuela, un collar de perlas, pendientes de oro, una pulsera antigua. No eran fortunas, pero valían algo. Tomé todo y fui a la casa de empeños en el centro de Cádiz. ¿Cuánto me das por todo esto? Pregunté al dueño. Puedo darte 1.200 euros. Hecho. Con el dinero de las joyas más los 2.000 de la cuenta conjunta, tenía 3.200 euros. Suficiente para comprar un pasaje de último minuto para ese crucero.
Volví a casa y busqué la agencia de viajes online que había vendido el viaje a Fernando. Por suerte, aún había camarotes disponibles. Compré el más barato que encontré, una cabina interior simple, bien alejada de la suite presidencial donde estarían Fernando y Estrella. Costo, 2.800 euros. Me quedaban 400 euros para gastos durante el viaje. Era poco, pero suficiente. Preparé una maleta pequeña con lo esencial, dejé una nota para la directora de la escuela diciendo que tenía una emergencia familiar, y tomé el primer tren a Barcelona. Mi plan era simple, embarcar discretamente durante una parada del barco, observar a Fernando y su amante desde lejos durante algunos días, y luego exponerlos públicamente en la noche de gala. Me imaginaba la escena, yo apareciendo en el salón principal, tomando el micrófono, y anunciando a todos los pasajeros que mi marido estaba allí engañándome con Estrella Vega. La humillación sería total. Fernando quedaría marcado para siempre como el hombre que llevó a su amante al crucero de su luna de miel. Era una venganza perfecta. O al menos eso creía en ese momento. Durante todo el viaje en tren a Barcelona, imaginé decenas de maneras de confrontarlos. Palabras que diría, gestos que haría, formas de causar la mayor vergüenza posible. Fernando merecía pagar caro por haber convertido nuestros recuerdos más preciados en una mentira. Merecía ser expuesto como el mentiroso y traidor que era. Iba a darle exactamente lo que se merecía. No imaginaba que ese viaje cambiaría mi vida de una forma completamente diferente a la que había planeado. El tren llegó a Barcelona al final de la tarde. Tomé un taxi directo al Port Vell, donde el Mediterranean Dreams estaba atracado. Era un barco impresionante, 12 pisos, capacidad para 2.000 pasajeros, todo en blanco y dorado brillando bajo el sol. El mismo barco donde Fernando me había pedido matrimonio 10 años atrás. Ver ese barco de nuevo me trajo una oleada de recuerdos. Nuestra luna de miel había sido perfecta. Bailamos en la cubierta principal hasta altas horas, cenamos en el balcón de la suite viendo el atardecer, hicimos el amor escuchando el sonido del mar. Fueron los días más felices de mi vida. Y ahora Fernando estaba allí dentro, repitiendo todo eso con Estrella Vega. Embarqué durante una parada técnica, cuando la mayoría de los pasajeros estaba de compras o visitando Barcelona. Mostré mis documentos, recogí la tarjeta de mi camarote y caminé por los pasillos tratando de orientarme. Mi camarote estaba en el piso 3, bastante simple. Una cama individual, un baño diminuto, sin ventana. Muy diferente de la suite presidencial donde Fernando estaba hospedado en el piso 10. Guardé mi equipaje y salí a reconocer el terreno. Necesitaba localizar a Fernando y a Estrella sin que me vieran. No fue difícil. Los encontré en la cubierta de la piscina principal, bebiendo cócteles y riendo a carcajadas. Fernando llevaba una camisa hawaiana ridícula que nunca le había visto, probablemente la compró especialmente para impresionar a su novia. Estrella estaba en bikini, con un cuerpo escultural que llamaba la atención. Parecían una pareja de recién casados en luna de miel. Se besaban constantemente, se tomaban selfies, jugaban en el agua. Fernando actuaba como un adolescente enamorado, nada que ver con el hombre serio y reservado que yo conocía desde hacía 10 años. Me escondí detrás de una columna y los observé durante algunos minutos. La rabia que sentía era casi física. Allí estaba mi esposo, gastando nuestro dinero, en nuestro lugar especial, con otra mujer. Disculpe, señora, ¿se encuentra bien? Me di la vuelta y vi a un hombre de unos 50 años, canoso, bien vestido, mirándome con preocupación. Estoy bien, gracias. Parece que vio un fantasma. ¿Puedo ayudar en algo? Miré a ese desconocido y casi me derrumbé ahí mismo. Llevaba días sin hablar con nadie sobre lo que estaba pasando. Cargar con ese dolor sola me estaba matando. Es complicado, logré decir. ¿Quiere conversar? A veces ayuda a hablar con alguien que no nos conoce. Había algo en su voz, una amabilidad genuina que me inspiró confianza. Me llamo Paloma. Diego Santamaría. Encantado de conocerla. Nos sentamos en una mesa apartada en la cubierta superior, lejos de Fernando y Estrella. Diego pidió 2 cafés y esperó pacientemente a que yo decidiera qué contar. Estoy siguiendo a mi esposo, dije finalmente. Está en este crucero con su amante. Diego no mostró sorpresa ni juicio. Solo asintió.
¿Y planea enfrentarlos? Planeo exponerlos públicamente. Quiero que todos sepan qué tipo de hombre es él. Entiendo la rabia. Pero, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Eso la hará sentirse mejor o solo la pondrá al mismo nivel que él? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie había cuestionado mi plan de venganza. Parecía tan obvio, tan justo. Él merece ser humillado. Me engañó durante meses, gastó nuestros ahorros, trajo a su amante al lugar de nuestra luna de miel. Sin duda lo merece. Pero la pregunta no es qué merece él. Es qué quiere usted para su vida. Diego hablaba con una serenidad sabia que me intrigó. ¿Está casado? Pregunté. Lo estaba. Mi esposa murió hace 8 meses. Cáncer. El dolor en su voz era genuino. Me sentí pequeña, quejándome de una traición ante un hombre que había perdido a su esposa. Lo siento mucho. Y gracias. Se llamaba Carmen. 45 años juntos. 45 años. Más de 4 décadas de amor verdadero. Y yo pensando que 10 años era mucho. ¿Por eso está viajando solo? Carmen siempre quiso hacer este crucero. Lo planeamos durante años, pero siempre surgía algo, trabajo, hijos, nietos. Cuando ella enfermó, prometimos que lo haríamos en cuanto mejorara. Diego se detuvo un momento, mirando al horizonte. Ella no mejoró. Así que estoy haciendo el viaje por los dos. Su historia me conmovió profundamente. Mientras yo estaba allí planeando una venganza, Diego cumplía una promesa de amor a su esposa fallecida. ¿Y a qué se dedicaba? Profesionalmente, digo. Sector inmobiliario. Empecé con un pequeño negocio en Valencia y creció más de lo que imaginaba. Por la ropa que llevaba, el reloj, y la forma en que los empleados del barco lo trataban, era obvio que Diego tenía dinero. Mucho dinero. ¿Y usted? Además de esposa traicionada. Reí por primera vez en días. Soy profesora de historia. Enseño sobre las grandes navegaciones. Una profesora de historia en un crucero por el Mediterráneo. La ironía no pasa desapercibida. Conversamos hasta el anochecer. Diego era inteligente, divertido, elegante. Me contó historias de sus negocios, de los viajes con Carmen, de los nietos que adoraba. Yo hablé sobre mis clases, sobre Cádiz, sobre cómo había conocido a Fernando. Él no era así cuando nos casamos, expliqué. Fernando era atento, fiel, un buen esposo. No sé cuándo cambió. Tal vez no cambió. Tal vez nunca lo conoció de verdad. La observación de Diego me hizo pensar. ¿Y si Fernando siempre había sido capaz de mentir y traicionar? ¿Y si me había engañado durante 10 años? ¿Quieres cenar conmigo? Preguntó Diego cuando empezó a oscurecer. No sé si es buena idea. Estoy demasiado emocional para ser buena compañía. Prometo no juzgarla si llora sobre el plato. Acepté la invitación. Cenamos en el restaurante principal. Diego había reservado una mesa con vista al mar. La comida era excelente, el vino perfecto, la conversación fluía naturalmente. Durante la cena, Diego me contó más sobre su vida. Había construido un imperio inmobiliario que incluía hoteles de lujo por toda Europa. Tenía 3 hijos adultos, 8 nietos, una vida plena y próspera. Pero también una soledad profunda desde que perdió a Carmen. ¿Cómo se conocieron? Pregunté. En la universidad. Ella estudiaba literatura, yo economía. Me enamoré la primera semana de clases. ¿Amor a primera vista? Amor a la primera conversación. Carmen era la mujer más inteligente que he conocido. Podía hablar de cualquier tema con una profundidad impresionante. La forma en que Diego hablaba de su esposa me conmovía. 45 años después, aún se iluminaba al recordarla. Debe ser difícil estar aquí solo. Lo es. Pero también es liberador. Por primera vez en 45 años, puedo hacer exactamente lo que quiero, cuando quiero. ¿Y qué quiere? Diego me miró directamente a los ojos. Conocer personas interesantes. Como usted. Sentí un calor en el pecho que no sentía desde hacía mucho. No era atracción sexual, era el placer de ser vista, valorada, tratada con verdadero respeto. Después de la cena, caminamos por la cubierta principal.
La mayoría de los pasajeros ya se había retirado, y teníamos el barco casi para nosotros. Paloma, ¿puedo hacerle una sugerencia? Claro. Olvídese de su marido por unos días. Disfrute el crucero. Visite los puertos, conozca gente, viva un poco. ¿Cómo puedo olvidarlo? Está aquí, con ella, haciendo exactamente lo que hicimos en nuestra luna de miel. Entonces hágalo diferente. Hágalo mejor. Demuéstrese a sí misma que puede ser feliz sin él. No entiendo. Si enfrenta a su marido públicamente, saldrá de aquí como la mujer traicionada que hizo un escándalo. Si disfruta del viaje y se divierte, saldrá de aquí como una mujer fuerte que no se dejó derrumbar. Diego tenía razón, pero mi sed de venganza aún era fuerte. No puede quedar impune. ¿Quién dijo que quedará impune? A veces la mejor venganza es ser feliz. Pasamos el resto de la noche hablando de la vida, de sueños, de decepciones. Diego era un oyente excepcional, hacía preguntas inteligentes, ofrecía consejos sabios, me hacía reír cuando menos lo esperaba. Cuando nos despedimos en la puerta de mi camarote, me besó la mano con delicadeza. Gracias por su compañía, Paloma. Hacía mucho que no tenía una noche tan agradable. Gracias a usted. Me salvó de una noche horrible. Mañana hacemos escala en Cannes. ¿Le gustaría conocer la ciudad conmigo? Dudé. Aceptar significaba renunciar a mi plan de espiar a Fernando y Estrella. No lo sé. Piénselo. Puede pasar el día siguiéndolo, alimentando su rabia. O puede descubrir una de las ciudades más bellas de Francia con alguien que realmente aprecia su compañía. Volví a mi camarote con la cabeza confundida. Diego había sembrado una duda sobre mi plan de venganza. Y más aún, me había mostrado lo que era ser tratada con respeto y admiración. Me acosté en la cama pequeña e incómoda, escuchando el sonido del mar. Algunos pisos más arriba, Fernando dormía en la suite presidencial con Estrella, probablemente haciendo los mismos planes románticos que había hecho conmigo 10 años atrás. Pero por primera vez desde que descubrí la traición, no sentí solo rabia. Sentí curiosidad por lo que más podía ofrecerme la vida. Diego me había mostrado un camino distinto. En vez de hundirme en la amargura de la venganza, podía elegir avanzar, descubrir quién era sin Fernando, explorar posibilidades que ni siquiera sabía que existían. A la mañana siguiente, desperté decidida. Toqué la puerta de la suite de Diego en el piso 12. Cambié de opinión, le dije cuando abrió la puerta. Me encantaría conocer Cannes con usted. Diego sonrió, una sonrisa genuina, cálida, que iluminó todo su rostro. Excelente decisión. Vamos a desayunar y luego a explorar una de mis ciudades favoritas. Mientras me arreglaba para el paseo, pensé en Fernando. Él estaba en el barco, a pocos metros de distancia, sin tener idea de que yo estaba allí. Pero por primera vez, eso no me incomodaba. Había conocido a alguien que me veía como una mujer interesante, inteligente, digna de atención. Alguien que me ofrecía experiencias que Fernando jamás podría darme. Quizás Diego tuviera razón. Quizás la mejor venganza fuera realmente ser feliz. Los días siguientes pasaron como un sueño. Diego me mostró Cannes, Niza y finalmente Roma con una pasión contagiosa. Conocía cada calle, cada monumento, cada restaurante especial. Más que eso, me trataba como a una princesa. En Cannes, insistió en comprarme un vestido en una elegante boutique de la Croisette. Para la noche de gala, dijo, ignorando mis protestas por el precio. Era un vestido azul marino deslumbrante, que resaltaba mis ojos y me hacía sentir hermosa por primera vez en meses. En Niza, almorzamos en una terraza con vista a la bahía de Los Ángeles mientras Diego me contaba historias sobre los hoteles que tenía en Europa. En Roma, caminamos por la Fontana di Trevi de la mano como una pareja de enamorados. Y durante todo ese tiempo, logré olvidar por completo a Fernando. Hasta que llegó la noche de gala. Era la última noche del crucero, y tradicionalmente la más elegante. Todos los pasajeros se vestían con sus mejores trajes para la cena especial y el baile posterior. Me arreglé con cuidado en el tocador de mi cabina. El vestido que Diego había comprado quedaba perfecto, mi cabello estaba impecable, me sentía segura y hermosa. Cuando llamé a la puerta de su suite, su reacción me confirmó que estaba radiante. Estás deslumbrante, Paloma. La mujer más elegante del barco.
Y gracias. Tú también estás muy elegante. Diego llevaba un smoking impecable que resaltaba su porte distinguido. Formábamos una pareja hermosa. Bajamos al salón principal del brazo. El ambiente era mágico, luces doradas, música suave, mesas decoradas con flores, pasajeros en traje de gala esparcidos por la cubierta. Fue entonces cuando los vi. Fernando y Estrella estaban en el centro del salón, bailando un vals lento. Ella llevaba un vestido rojo escotado, él estaba de smoking. Parecían salidos de una película romántica. Mi primer impulso fue la vieja rabia. Allí estaban ellos, viviendo nuestra fantasía de luna de miel, usando nuestro dinero, en nuestro lugar especial. Pero entonces sentí la mano de Diego en mi cintura, llevándome hacia la pista de baile. ¿Quieres bailar?, preguntó suavemente. Claro. Comenzamos a bailar muy cerca de Fernando y Estrella. Durante algunos minutos, las dos parejas bailaron lado a lado sin que Fernando notara mi presencia. Hasta que nuestras miradas se cruzaron. Su reacción fue cómica. Primero, total incredulidad. Después, puro pánico. Fernando dejó de bailar en medio de la música, boquiabierto, mirándome como si hubiera visto un fantasma. ¿Fernando? Estrella notó que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Yo, no. ¿Cómo? Fernando estaba tan conmocionado que no lograba formar frases completas. Estrella siguió su mirada y también me vio, una mujer elegante, bien vestida, bailando con un hombre distinguido y claramente rico. ¿Quién es ella?, preguntó Estrella. Fernando no pudo responder. Estaba pálido, sudando, visiblemente al borde del colapso. Diego, que había percibido la situación, me guió en el baile hasta quedar muy cerca de ellos. Buenas noches, dije, sonriendo con educación. Noche hermosa para bailar, ¿no creen? Paloma, Fernando por fin logró hablar. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que ustedes. Disfrutando de un hermoso crucero por el Mediterráneo. Estrella me miraba, luego a Fernando, intentando entender la situación. ¿Se conocen?, preguntó ella. Nos conocemos muy bien, respondí antes de que Fernando pudiera hablar. Estamos casados desde hace 10 años. El impacto fue devastador. Estrella se quedó lívida. Fernando parecía a punto de desmayarse. ¿Casados?, repitió Estrella, incrédula. Muy casados. Fernando me dijo que iba a Lisboa por trabajo. Qué sorpresa encontrarlo aquí, ¿verdad, querido? La ironía en mi voz era evidente, pero mantuve el tono educado y sereno. Paloma, déjame explicarte, Fernando intentó acercarse. No hace falta explicar nada, Fernando. Todo está muy claro. Diego, que había permanecido en silencio, extendió la mano hacia él. Diego Santamaría. Encantado de conocer al marido de Paloma. Fernando le estrechó la mano automáticamente, aún en estado de shock. Y tú debes ser Estrella, dije, dirigiéndome a la amante. Fernando me habló mucho de ti. Mentira, claro. Pero Estrella quedó aún más confundida. ¿Habló de mí? Por supuesto. Me dijo que trabajas como vendedora de perfumes en el Corte Inglés. Que se conocieron cuando él compraba un regalo para mí. La mentira era cruel pero eficaz. Estrella miró a Fernando con expresión de traición, comenzaba a darse cuenta de que había sido engañada tanto como yo. Fernando, dijo Estrella, me dijiste que estabas divorciado. Es complicado. ¿Complicado? Levantó la voz. Me mentiste durante meses. Estrella, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Eres un hombre casado. Trajiste a tu amante a un crucero con el dinero de tu esposa. La discusión empezaba a llamar la atención. Otros pasajeros comenzaron a mirar. Era exactamente la humillación pública que yo había planeado desde el inicio, Fernando expuesto como mentiroso y traidor ante todos. Estrella gritándole en medio del salón. El escándalo completo. Pero en lugar de satisfacción, sentí lástima. Lástima por Fernando, que había destruido un matrimonio de 10 años por una aventura. Lástima por Estrella, que había sido engañada tanto como yo. Y sobre todo, lástima por mí misma, que había desperdiciado tanto tiempo y energía persiguiendo una venganza mezquina.
Estrella, dije con calma, no vale la pena. Ella me miró, sorprendida por mi serenidad. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿Te engañó? Sí. Pero ya lo superé. Me acerqué a Fernando, que seguía paralizado. Disfruta del viaje, Fernando. Será lo último caro que puedas pagar. La frase salió como un susurro calculado, solo para que él la oyera. Me miró sin entender del todo, pero con suficiente amenaza en mis palabras para dejarlo aún más nervioso. ¿Qué quieres decir con eso? Lo descubrirás cuando vuelvas a casa. Tomé el brazo de Diego y nos alejamos, dejando a Fernando y Estrella en medio de una discusión que se intensificaba. ¿Esa fue tu venganza?, preguntó Diego mientras caminábamos hacia la terraza exterior. Fue mejor que mi venganza. Fue mi liberación. ¿Cómo así? Los vi discutiendo allí en medio del salón y comprendí algo: se merecen el uno al otro. Fernando merece una mujer que acepta ser amante de un hombre casado. Estrella merece un hombre que miente y engaña a su esposa. Diego sonrió. ¿Y tú qué mereces? Merezco mucho más que eso. Pasamos el resto de la noche en la terraza, conversando sobre el futuro. Diego me invitó a conocer sus hoteles en Europa, a viajar con él, a comenzar una nueva vida lejos de Fernando y de todas las mentiras. ¿Estás segura?, pregunté. Apenas nos conocemos hace una semana. Paloma, tengo 52 años. Ya viví lo suficiente para reconocer a una mujer especial cuando la encuentro. ¿Y soy especial? Eres inteligente, elegante, fuerte, valiente. Exactamente el tipo de mujer que me gustaría tener a mi lado. A la mañana siguiente desembarcamos en Barcelona. Diego y yo tomamos un vuelo directo a Roma, donde él tenía asuntos que atender. Fernando y Estrella, bueno, no sé qué pasó con ellos después de la discusión. Y ya no me importaba. Durante el vuelo, mientras Diego dormía a mi lado en primera clase, pensé en cómo mi vida había cambiado drásticamente en una semana. Había subido a ese barco como una mujer traicionada, sedienta de venganza, dispuesta a cualquier cosa para humillar a mi marido infiel. Y estaba desembarcando como una mujer libre, enamorada, con un futuro brillante junto a un hombre que realmente me valoraba. Cuando llegamos a Roma, Diego me llevó a conocer su hotel principal, una propiedad histórica en el centro de la ciudad, con vista al Coliseo. La suite presidencial en la que nos hospedamos era 3 veces más grande que nuestra casa en Cádiz. ¿Aquí vives?, pregunté, impresionada. Es una de mis casas. Tengo propiedades en París, Londres, Barcelona, Mónaco. Podemos visitarlas todas, si quieres. Durante los días siguientes, Diego me presentó un mundo que jamás había imaginado. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, compras en las boutiques más exclusivas de Europa, viajes en jets privados, hoteles 5 estrellas donde nos trataban como realeza. Pero más importante que el lujo era el respeto. Diego me escuchaba con atención, valoraba mis opiniones, me hacía sentir inteligente e interesante. Conversábamos durante horas sobre historia, literatura, filosofía. Admiraba genuinamente mi mente, no solo mi apariencia. Una semana después de dejar el crucero, finalmente llamé a casa. Paloma. La voz de mi hermana Carmen sonaba aliviada. ¿Dónde estás? Fernando volvió de viaje ayer y está desesperado buscándote. Estoy en Roma. Y no vuelvo más. ¿Cómo que no vuelves más? Carmen, Fernando me engañó. Estaba en el crucero con su amante. Nuestro matrimonio terminó. Dios mío. ¿Y estás bien? Estoy mejor que nunca. ¿Sola en Roma? No estoy sola. Conocí a alguien maravilloso. Le conté a Carmen sobre Diego, sobre los hoteles, sobre cómo me sentía valorada y feliz. Ella se preocupó, pensaba que yo estaba siendo impulsiva, que debía volver a casa e intentar arreglar las cosas con Fernando. Paloma, 10 años de matrimonio no se tiran así. Tal vez puedan hablar, ir a terapia. Carmen, no hay nada de qué hablar. Fernando hizo su elección. Ahora yo hice la mía. 2 semanas después, Diego y yo estábamos en París cuando mi hermana Carmen me llamó. Paloma, necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Fernando perdió el trabajo. La empresa descubrió que había mentido sobre el viaje a Portugal.
Cuando el jefe supo que estaba en un crucero con la amante usando una baja médica falsa, lo despidió en el acto. La noticia no me sorprendió. Fernando siempre había sido descuidado con sus mentiras. ¿Y cómo lo supiste? La esposa de su jefe me lo contó en el supermercado. Dijo que la empresa no tolera empleados deshonestos. ¿Y la casa? Está siendo ejecutada por el banco. Sin su salario y con las cuentas atrasadas. Antes de embarcar hacia Roma con Diego, había pasado por el banco y retirado lo que quedaba en nuestras cuentas conjuntas. Era mi derecho legal, las cuentas estaban a nombre de los dos. También cancelé todas las tarjetas de crédito compartidas. Miré a aquel hombre que había transformado mi vida en apenas 3 semanas. Diego me ofrecía no solo lujo y comodidad, sino amor genuino, respeto, una verdadera compañía. Nunca. 6 meses después, nuestro divorcio estaba finalizado. Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima en Montecarlo, solo con algunos amigos cercanos y su familia. Hoy, 2 años después, vivo una vida que jamás imaginé posible. Viajamos por el mundo, administramos juntos el imperio hotelero de Diego, tenemos una casa en cada continente. Pero lo más importante es que me levanto cada día al lado de un hombre que me ama, me respeta y me trata como a una reina. Fernando, según las últimas noticias que recibí, trabaja como vendedor en una tienda de electrodomésticos en Cádiz. Estrella se casó con un empresario de Madrid y nunca más quiso saber de él. A veces pienso en lo que habría pasado si hubiera seguido mi plan original de venganza. Probablemente habría causado un escándalo, humillado a Fernando en público y regresado a casa sintiéndome victoriosa por unas semanas. En cambio, elegí la dignidad. Y esa elección me llevó a una vida que Fernando jamás podría darme. La mejor venganza, como me enseñó Diego, fue realmente ser feliz. Inmensamente, completamente, verdaderamente feliz.